Bueno, mutenme los micrófonos, porfa. Así arranca. Bueno, bien, puse para grabar. Vamos a retomar lo que vimos en la clase pasada, que es como que más o menos lo habíamos encaminado, pero es como que nos faltaba darle un poquito de forma. Y lo que nosotros habíamos visto, la clase pasada, era el tema del concepto de estado de oxidación o número de oxidación. ¿Está bien? Entonces, nosotros habíamos visto este concepto. El número de oxidación o estado de oxidación. Lo que habíamos sacado en limpio de la clase pasada era que de repente era un número entero, ¿sí? Era un número entero, y que de alguna manera nos indicaba la cantidad de electrones, ¿sí?, que un átomo había puesto en juego, digamos, por decirlo así entre comillas, había puesto en juego para formar un compuesto determinado, ¿está bien? Entonces, ese numerito indica la cantidad de electrones que ponía en juego, ¿está bien? Por decirlo así, en juego para formar un compuesto determinado. Entonces, nosotros habíamos dicho que sabíamos que, digamos, en un enlace iónico, lo que vimos la clase pasada, en un enlace iónico, ese estado de oxidación o número de oxidación coincidía justamente con el numerito que tenía del ion, en la parte de formación de iones. ¿Sí? ¿Una pregunta? No. Bien. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que si nosotros poníamos algo chiquito, como por ejemplo magnesio y oxígeno, vamos a poner dos elementos, magnesio y oxígeno, nosotros hacíamos, si nosotros hacíamos todo el desarrollo, veíamos que decimos, bueno, este magnesio por tabla es un metal, el oxígeno es un no metal, entonces decíamos que esto, nosotros dábamos un adelanto de que el tipo de enlace que íbamos a obtener era iónico. Entonces empezamos a desarrollar, hacíamos la configuración electrónica, ¿está bien? Cuando llegamos al tema de la estructura de Lewis, ¿está bien? Hacemos la configuración electrónica, electrones de valencia, y nos encontramos que haciendo la estructura de Lewis. Cuando hacemos la estructura de Lewis nos encontramos con que el magnesio, ¿sí? Espérenme, a ver dónde tenía yo, había dejado el magnesio, que tengo la tabla periódica, ¿sí? Se encuentra en la segunda columna, ¿está bien? En la segunda columna, entonces, el magnesio nos encontramos con que tenía, que ahora vamos a ver, lo dibujamos así, como que tenía dos electrones en su última órbita, ¿está bien? Y que el oxígeno sabíamos que tenía 6. Tenía 6, y nosotros sabíamos que este metal le daba esos electrones, estos dos electrones, al oxígeno para que el oxígeno forme el octeto. Este magnesio se sacaba encima de esos dos electrones con la idea de eliminar esa órbita y que pase a tener importancia la órbita anterior, la cual estaba conformada por 8 electrones, y de esa manera
los dos trataban de tener eso que se conoce como regla del octeto, y cuando llegamos al paso posterior, que era el tema de formación de iones, nos encontramos con que el magnesio, por haber entregado 2 electrones, iba a tener 2 electrones menos al donarlo. Entonces, si hacía esa diferencia de cargas positivas y negativas, terminaba teniendo 2 protones de más, ¿no? Entonces acá quedaba como 2 más. Y que el oxígeno, por haber recibido 2 electrones más, ¿sí?, en esa diferencia de cargas positivas en su núcleo con cargas negativas, terminaba teniendo una diferencia de 2 cargas negativas, que eran las que se habían incorporado o que había adoptado. Entonces quedaba como 2 menos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que decimos, bueno, cuando estamos en este punto, cuando estamos justamente en este punto, decimos que justamente este numerito que aparece justamente en este momento, donde estamos analizando la formación de iones, este 2 más coincidía con el número de oxidación o estado de oxidación del elemento. ¿Por qué coincidía? Porque fíjense, estamos en este lugar, imagínense que este es el quinto paso, cuando hacíamos todo el tema de desarrollo de enlace iónico, y acá dice un 2 más. Si uno se fija acá y viene al magnesio a revisar la tabla periódica, encuentra que el magnesio, justamente donde dice la parte de el número de oxidación, encuentra un número 2, positivo. Entonces uno dice, bárbaro, quiere decir que justamente este 2, ¿sí?, coincide justamente con el que aparece en la tabla periódica, o sea que no estamos cerrados. Y que acá el oxígeno aparece con un 2 menos, ¿sí?, o menos 2. Entonces, cuando vamos a corroborar ese estado de oxidación que tiene el oxígeno en la tabla periódica para ver si no estamos chamullando, encontramos que en el oxígeno, en el estado de oxidación, aparece el único número que dice menos 2. Entonces, bueno, uno ahí interpreta que lo que en este paso, en esta formación de iones, estos numeritos que aparecen acá arriba coinciden con el estado de oxidación, ¿sí?, que aparece en la tabla periódica. Entonces, siguiendo el desarrollo de este tipo de enlace iónico, ¿a dónde llegamos? Llegamos después a la formación del compuesto. Hacíamos el séptimo paso en el enlace iónico y llegamos a poner, primero escribir el metal, en segundo lugar escribir el no metal, y la pregunta que hacíamos es decir, bueno, en el desarrollo, en este desarrollo de estructura de Lewis, ¿cuántos átomos se habían puesto en juego? ¿Sí? Como es 1, poníamos uno solo, y el oxígeno era justamente uno solo. Entonces, estos 1 que de alguna manera representaba la cantidad de átomos que habían de alguna manera interaccionado, o interaccionado así entre ellos para la formación del compuesto, este 1 no se ponía, por lo cual el compuesto terminaba dando óxido de magnesio. ¿Está bien? Poníamos acá, así que óxido de magnesio. ¿Está? Ahora, lo que empezamos a ver la clase pasada es que de ver, digamos, una manera un poco más rápido de ver ese número estado de oxidación, porque fíjense el siguiente escenario. Si alguien le pregunta, decime el estado de oxidación de tal elemento en la formación de tal compuesto. Entonces, ¿uno qué diría ustedes como alumnos, que estamos justamente en esto? Me van a decir, espere, profesor, a ver, voy a hacer los 7 pasos, a ver, si es un enlace iónico, hago todos estos pasos hasta llegar al quinto paso, que es la formación de iones, y esperen un ratito que cuando llegue a ese paso recién le voy a indicar cuál es el estado de oxidación de cada elemento que entra en juego en la formación del compuesto. Entonces, como que bueno, uno tiene que hacer todos esos pasos de vuelta y se termina haciendo por ahí un poco, digamos, borroso en el sentido de pérdida de tiempo y demás. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada era una mirada o una forma de poder deducir esto que por ahí está muy
metido en todo este desarrollo que veíamos en el tema del enlace iónico y de verlo de una manera más rápida. ¿Desde qué punto? Desde el punto siguiente, de la formación del compuesto. Si a nosotros nos daban un compuesto prácticamente, que ponemos por acá, por ejemplo, vamos a suponer, me daban un compuesto, aluminio 2, oxígeno 3, ¿se acuerdan de este ejemplo? Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Se acuerdan ustedes que este fue el compuesto que llegamos en su momento y que cuando nosotros dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer el tema de aluminio y oxígeno? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos analizando en su momento? Que el aluminio era un metal y el oxígeno era un no metal. Entonces decimos, bueno, ese va a ser un enlace iónico. Entonces hicimos la configuración electrónica de ambos elementos, el tema de electrones de valencia. Cuando llegamos a la estructura de Lewis, pusimos aluminio, que tenía 3 electrones de valencia, y que el oxígeno tenía 6. Que fue algo bonito de hacerlo porque tenía algo bárbaro que decía, bueno, para formar el octeto necesita 2 electrones de aluminio, iban para acá, este oxígeno quedaba satisfecho, pero este aluminio no, porque le faltaba ese electrón sacarse de encima, ¿se acuerdan? Que ahí ingresaba otro oxígeno, aparecía otro oxígeno, le daba a este electrón, este quedaba satisfecho, pero el oxígeno le faltaba otro electrón más para formar el octeto. Y ahí que aparecía, ¿se acuerdan que aparecía un aluminio de vuelta con 3 electrones? Y este le daba el electrón que le faltaba al oxígeno para formar el octeto y recién ahí quedaba satisfecho. Y que ahora este aluminio tiene 2 electrones para regalar, para quedar, digamos, formar el octeto, y ahí ingresaba un tercer oxígeno. Un tercer oxígeno donde el aluminio le daba directamente esos 2 electrones, entonces este aluminio quedaba satisfecho, el oxígeno quedaba satisfecho, y decíamos ahí recién que había una formación del compuesto. ¿Está bien? Entonces después cuando poníamos el tema de la formación de iones, decíamos que el aluminio, aparecía el aluminio que por dar 3 electrones de su última órbita quedaba como 3 más. Este oxígeno, por haberse dado 2 electrones, haber adoptado 2 electrones, quedaba como 2 menos. Este otro aluminio, bueno, quedaba como 3 más. Y los otros 2 oxígenos quedaba como 2 menos y 2 menos. Nosotros hacíamos esto en la formación de iones, en el lugar, ¿se acuerdan? Y cuando vamos a la formación del compuesto, llegamos a esto, que ponemos primero, escribimos el metal, en segundo lugar el no metal, y preguntamos, bueno, ¿cuántos átomos se tuvieron que acá relacionar para formar el compuesto? 2 átomos de aluminio y poníamos un 2. Y acá poníamos 3 átomos de oxígeno, poníamos un 3. Y llegábamos a esto, ¿está bien? A la formación del compuesto. Entonces, volviendo a la pregunta de recién, si alguien me dice el estado de oxidación del aluminio, entonces, a ver, vemos acá, el aluminio dice 3. Entonces decimos, bueno, el estado de oxidación del aluminio es de 3, positivo. Entonces, cuando uno viene acá a la tabla periódica, revisa que el número atómico del aluminio es el 13, se fija acá y tiene estado de oxidación 3. Entonces uno dice, bueno, bárbaro. Cuando viene de vuelta el oxígeno, por lo que vimos recién, vimos ahí que el oxígeno, que es número atómico 8, dice que el estado de oxidación es -2. Que de alguna manera corrobora esto que hicimos como ejemplo en un determinado momento. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Fíjense ahora que tenemos este numerito, ¿sí? Este compuesto ya terminado, y detengámonos o guardémonos que
en la formación de iones ya es como que sacamos el valor del estado de oxidación del aluminio y del oxígeno. ¿Está bien? Pero vamos a ver una forma más rápida, y es la siguiente. Si yo de alguna manera, yo tengo ya el compuesto, o alguien me da el compuesto, de esta manera, un jueguito, que era que habíamos analizado en la clase pasada, era la de agarrar este numerito que está acá atrás, este 3, y de subirlo y ponerlo en la parte superior del elemento de adelante como un número positivo, y poner como más 3. Y este numerito que está como subíndice del elemento delantero, cruzarlo y subirlo en la parte del elemento de atrás, trasero, y ponerlo como menos 2. O sea, poner este 2, pero con el signo menos. Y este 3 que está acá atrás, subirlo y ponerlo como delantero, en la parte superior, pero como con signo positivo. ¿Está bien? ¿Y qué llegamos con ese truquito de subir estos dos elementos forma cruzada, de tal manera que el que está acá, en la parte izquierda superior, se le otorga el signo positivo y en la parte trasera el signo negativo? De alguna manera, podíamos sacar de una forma más rápida el estado de oxidación o número de oxidación de cada elemento que formó este compuesto. Fíjense que este numerito que está acá, si alguien me pregunta el estado de oxidación, uno dice, bueno, agarra estos dos números, los sube cruzado, les pone este signo y te dice, bueno, el aluminio es estado de oxidación más 3. ¿Es correcto eso? Sí, porque fíjense que nosotros ya, por lo que vimos hace un ratito atrás, en la parte de formación de iones ya habíamos determinado eso nosotros. ¿Está bien? Como que el estado de oxidación era más 3. Pero esto, fíjense, teniendo el compuesto ya determinado y haciendo este truco, uno ya encuentra el estado de oxidación del elemento más rápido. ¿Está? Y este menos 2 sería el estado de oxidación y único estado de oxidación del oxígeno. ¿Está? Entonces, a ver, recopilemos. Si alguien me dice, está bien, el aluminio tiene estado de oxidación más 3, porque subimos este valor. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 porque subimos este valor que está acá, lo subimos cruzado. Entonces, lo llevamos al plano. ¿Es verdad eso? Nosotros decimos, el número de oxidación o estado de oxidación es un número entero que indica la cantidad de electrones que se pusieron en juego para formar el compuesto. Fíjense que el aluminio tiene estado de oxidación más 3. Es un número entero y que indica la cantidad de electrones que puso en juego para formar el compuesto. Fíjense que el aluminio de acá y este aluminio pusieron sus 3 electrones, los pusieron en juego, los donaron a los diferentes oxígenos para que se forme este compuesto, aluminio 2, oxígeno 3. Y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. ¿Qué quiere decir? Es un número entero y te indica la cantidad de electrones que puso en juego, en este caso captó, ¿sí? De este desarrollo que está acá, ¿sí? Captó 2 electrones. Y fíjense que estamos viendo en vivo e en directo realmente que sucedió de esa manera, para no mentir esto que estamos calculando en forma rápida, y que de esta manera estos estados de oxidación nos indican eso, ¿está bien? Los electrones que pone en juego cada átomo para la formación del compuesto. ¿Se dan cuenta que estos numeritos de alguna manera corroboran lo que nosotros hicimos de un poquito, digamos, acá, el desarrollo para formar el compuesto? Que están poniendo en juego sus 3 electrones, en este caso los aluminios lo están donando a los oxígenos para formar el octeto y formar posteriormente el compuesto. ¿Está bien? Entonces, en resumen, fíjense que de alguna manera el estado de oxidación, si alguien me da el compuesto, un compuesto, yo puedo determinar el estado de oxidación o de alguna manera darme cuenta rápidamente qué cantidad de electrones, ¿sí?, puso en juego para la formación del compuesto. Si yo veo que estos dos elementos, acuérdense que esto es una molécula binaria, ¿por qué? Porque está formado por 2 átomos diferentes, por eso es binario. ¿Está bien?
que el de adelante es un metal y el de atrás es un no metal, yo ya me estoy dando cuenta que este, por traer más 3, ¿sí? Seguramente regaló 3 electrones de su última órbita, se los donó al otro elemento para formar su octeto. Y este, por ser no metal, por ser enlace iónico y ser este no metal, por tener el signo -2, es porque captó, ¿sí? O alguien les dio 2 electrones de más para, digamos, formar en su última órbita el octeto. ¿Se entiende? Estamos, fíjense que de manera rápida, yo me estoy dando cuenta de esa manera, ¿sí? Ya si es metal y no metal, que uno, bueno, qué cantidad de electrones se dio, y el otro qué cantidad de electrones, digamos, captó para la formación del compuesto. ¿Estamos? Eso cuando es un tema de enlace iónico, yo veo que la molécula que se forma está compuesta por un metal y un no metal. ¿Está? ¿Qué pasa si nosotros teníamos un caso donde habíamos visto ahí, que la mandé en la parte práctica, que le había mandado, por ejemplo, si tengo 2 no metales, ¿está? Que habíamos puesto, por ejemplo, el silicio, habíamos puesto, por ejemplo, el silicio, fíjese el silicio, y el oxígeno. ¿Está bien? Creo que habíamos hecho así, silicio y oxígeno. ¿Está? Fíjense que, bueno, de alguna manera, ¿cuánto nos había quedado eso? Porque el silicio tiene 4, creo. Sí, esto seguramente les quedó de esta manera, en la parte del material que yo les mandé. Entonces, de alguna manera, yo tengo esto, silicio, oxígeno 2. Ahora, yo digo, a ver, este es un no metal y este es un no metal. ¿Está bien? Si yo me fijo, digo, bueno, el silicio, este es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces me estoy dando cuenta que los estados de oxidación que yo encuentre de estos dos elementos va a ser un número entero y me va a estar indicando la cantidad de electrones que pusieron en juego cada uno para formar el compuesto. Pero en este caso no hubo donación y regalo, ¿sí? Sino que hubo compartición de electrones, por tener un enlace covalente, ¿está bien? Por ser los dos no metales. Eso ya lo estuvimos analizando y ya estamos en condiciones de captar, digamos, todos estos conceptos que estamos viendo. ¿Está bien? Entonces decimos, bueno, fíjense lo que sucede acá. Nosotros tenemos silicio, oxígeno 2. Entonces decimos, bueno, a ver, vamos a hacer lo que dice el profesor. El profesor dice que si a mí me dan un compuesto así de esta manera, yo con estos numeritos de acá abajo los voy a subir cruzados. Y yo encontraría de esa manera el estado de oxidación, ¿sí?, de cada elemento. Entonces, como los dos son no metales, este numerito que está acá, y lo subo en forma cruzada, acá arriba del elemento de arriba va a pasar como +2. ¿Está bien? Va a pasar como +2. Y este numerito que está acá abajo, como no aparece en la jerga química, no aparece ahí, quiere decir que hay un 1. Entonces acá va a haber un 1. Y ese 1 lo subo en la parte trasera como -1. ¿Está bien? Y ahí uno diría, decir, bueno, está bien, dijimos que cuando hay este tipo de compuesto binario donde hay dos no metales, el que tiene, por haber compartición de electrones, aquel que tiene electronegatividad menor, decíamos que adoptaba el signo positivo, de estado de oxidación positivo. Y aquel que tenía electronegatividad más alta o mayor, adoptaba el signo negativo como estado de oxidación. Y al signo menos se le agregaba el número de los elementos que pusieron en juego en esas comparticiones. ¿Está bien? Ahora, acá, por ejemplo, en este tema, justamente en este ejemplo,
hay un temita, y es el siguiente. Fíjense, según lo que venimos viendo, en resumen, por lo que todo lo que les dije, es lo siguiente. A mí me dan un compuesto de esta manera. Agarro estos numeritos, los subo de manera cruzada, de tal manera que el que suba acá adelante quede positivo y el que suba acá atrás cruzado quede negativo. Y digo, bueno, esos son los estados de oxidación. Lo que no tengo que perder de vista nunca, y eso, acuérdense bien, de corroborar esos estados de oxidación en la tabla periódica. Ustedes vieron que yo hice eso. Digo, a ver, tengo más 3, vengo acá donde dice 13, me fijo en la tabla periódica y aparece exclusivamente donde dice, donde dice estado de oxidación, más 3. Y me fijo en el oxígeno, me fijo en la cuadrícula de oxígeno, dice estado de oxidación, menos 2, y como es justamente, tengo un menos 2 ahí, me quedo tranquilo y digo, ah, no estoy errado, ¿está bien? Lo uso como, digamos, alguien que me esté testeando o me esté, digamos, diciendo si estoy bien encaminado o no, ¿está? Ahora, en este ejemplo, tengo algo que sucede y que es, fíjense lo siguiente, a mí me dan este compuesto, silicio, oxígeno 2. Bárbaro, no importa, tenemos que buscar esta oxidación. El profesor me dijo que agarre estos numeritos, los suba cruzados, de tal manera que el que suba acá quede positivo y el que suba acá atrás quede negativo. Y uno dice, ya está, entonces listo, el estado de oxidación del silicio es más 2. Entonces uno dice, del silicio, el estado de oxidación es más 2. Y del oxígeno, uno diría menos 1. Ahí está, no me jodas, ya te encontré lo que vos esperabas. Ahora pasa lo siguiente, decimos, pero acá pasa algo. Acuérdense que yo les dije que uno tiene que, una vez que hace esto, acto seguido tiene que corroborar esos elementos calculados con los que dice la tabla periódica. Entonces uno cuando viene acá y dice, a ver el silicio, bárbaro, más 2. Cuando venimos acá al silicio encontramos que aparece un 4. Entonces decimos, sonamos. ¿Acá qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Hay algo, se me quemaron los papeles. Y a ver, y busquemos el oxígeno. El oxígeno, acá me dan menos 1, porque este 1 subió como menos 1. Pero acá tengo menos 2, me dice, menos 2. ¿Y por qué tengo un menos 1? Porque hay algo que sucedió. ¿Está bien? Entonces fíjense, estos dos valores que están acá, ¿sí? Que están acá, son, digamos, fueron resumidos de alguna manera que ahora vamos a ver. ¿Está? Entonces, cuando es así que estos numeritos, que a partir de un compuesto determinado, ustedes lo cruzan, encuentran esos valores y lo van a corroborar con la tabla periódica y encuentran una dificultad que son diferentes, seguramente estos dos números haya que multiplicarlos, ¿sí?, por un numerito, un factor. ¿Está bien? Pero antes de multiplicarlo por un factor, fíjense la siguiente, algo intuitivo. Decimos, el oxígeno, más allá de que existan muchos elementos, en la tabla periódica pueden tener más de un estado de oxidación, yo sé que el oxígeno tiene uno solo y siempre vale menos 2. Entonces, a partir de ese número, yo vengo acá y digo, a ver, si acá debería haber un menos 2, y acá hay un 1, ¿qué quiere decir? Que este 1 tendría que multiplicarlo por 2. ¿Está bien? En esa inercia de multiplicarlo por 2, si este multiplicó por 2, a este también lo tengo que multiplicar por 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, estos dos elementos los voy a multiplicar por 2. ¿Cómo los multiplico? De la siguiente manera. Esto me queda como silicio. Agarro ese 1 que está acá y lo multiplico por 2. Y agarro este oxígeno con ese 2 y lo multiplico por 2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Me queda silicio 1 por 2, 2, y el oxígeno 2 por 2, 4. ¿Está bien? Ahora me queda eso. Fíjense, ahora agarro estos numeritos y ahora sí, agarro este 4, lo subo arriba del silicio, me queda como más 4,
Y este 2 que está acá, lo subo en forma cruzada como -2. Y ahora sí, cuando voy a, digamos, a ver a la tabla periódica, me encuentro con que ahora sí, el silicio, que me dice acá, estado de oxidación +4, aparece en la tabla periódica como +4. ¿Está bien? Y el oxígeno, que aparece como -2, y es el único estado de oxidación que tiene el oxígeno, se corresponde con lo que dice la cuadrícula del oxígeno. Entonces, ahí recién digo, bueno, estos son los verdaderos estados de oxidación. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, ¿siempre se multiplican por 2? No. Sí, la gran ¿Estáis mayoría seguro? sí. A veces se multiplican por 3. ¿Está bien? Depende, pero quédense tranquilos que no va a ser tan digamos, complicado. ¿Está? Ah, tenés que Profe, y quedarte. siempre, perdón, Sí. y siempre en los enlaces covalentes la multiplicación y en los iónicos solamente es hacer el cruce. Claro, lo que pasa es que en los iónicos también puede aparecer. ¿Está bien? Fíjense, esto del silicio y del oxígeno, eso se los mandé, vamos a la inversa ahora. Yo se los mandé en la parte teórica. ¿Sí o no? ¿Lo vieron eso, verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué habían tenido? Había un silicio y tenían 2 oxígenos. ¿Está bien? Y tenían 2 oxígenos. Vimos todo, digamos, toda la formación. ¿Está? Pero voy a lo siguiente. En el de magnesio, por ejemplo, vamos al de magnesio. El de magnesio que yo les dije recién, ¿sí? Si van al estado de oxidación, si van al magnesio, tiene estado de oxidación 2, ¿está bien? Pero vamos a hacer lo siguiente. El magnesio, por lo que ustedes practicaron en algún tipo de ejercicio que estuvimos viendo, le termina quedando 2 electrones de valencia. ¿Está? Voy a poner 2 electrones de valencia. Si uno tuviera que agarrar el magnesio y el oxígeno, le hace la configuración electrónica, los electrones de valencia, y cuando viene la estructura de Lewis se encuentra con que dibuja el símbolo del magnesio y los 2 electrones de valencia. Y cuando tiene que dibujar el oxígeno, se encuentra con los 6 electrones de valencia. Como acá este es un metal y este es un no metal, es un enlace iónico. Entonces estos 2 electrones terminan yendo para este lado. ¿Está bien? ¿A qué voy con eso? Que cuando voy a formar el compuesto, me queda magnesio y me queda acá oxígeno. ¿Está bien? De vuelta, volviendo a lo que vos me decías, enlace iónico, fíjense que acá hay un 1 y acá habría un 1. Entonces, siguiendo la temática que le estoy tratando de explicar, ustedes dirían, ah, bueno, el profesor me dijo así, yo agarro entonces, como acá hay abajo un 1 y un 1, agarro este 1, lo subo cruzado como +1 arriba del magnesio, y este 1 va acá como -1 arriba del oxígeno. ¿Y qué hago? Acto seguido voy a la tabla periódica. Cuando voy a la tabla periódica me encuentro que el magnesio dice estado de oxidación +2. Y cuando voy al oxígeno, encuentro con estado de oxidación -1. ¿Está bien? Y es un enlace iónico que hubo acá. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, entonces acá tenemos que el oxígeno, como tiene el único estado de oxidación es -2, ¿sí? Y acá es -1, deberíamos multiplicar a este numerito que está acá por 2. ¿Está bien? Y si multiplico a este por 2, a este también lo tengo que multiplicar por 2. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. Tengo el magnesio y tengo acá un 1, lo multiplico por 2. Y este oxígeno, que tengo acá un 1, lo multiplico por 2. Entonces, ¿qué me termina quedando acá? Me termina quedando magnesio 1 por 2, 2, y oxígeno 1 por 2, 2. Y acá, ahora, cuando tengo esto, ahí recién agarro este